Gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio, que dedicaremos a analizar la ley de telecomunicaciones una vez que fue aprobada y promulgada la reforma constitucional en la materia. Están en nuestro estudio dos especialistas en el tema, dos expresidentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Aleida Calleja, Raúl Trejo del Arbre. Bienvenidos. Vamos a ver una cápsula introductoria al tema y volvemos a nuestra conversación. Gracias. Contraste. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo decreto se publicó el 11 de junio de este año, introduce muy importantes cambios en la regulación de la materia. Sobresale, por ejemplo, que el Ejecutivo Federal haya dejado de ser la autoridad encargada de otorgar concesiones de radio y televisión, tarea que ahora estará en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo constitucional con autonomía del gobierno. Asimismo, se introdujeron a la Constitución los derechos de las audiencias y de usuarios, además de que se establecen límites para la concentración empresarial en unas industrias que, en nuestro caso, han llegado a muy altos grados de prácticas monopólicas. También se contempla el fortalecimiento de los medios públicos para asegurar que su misión informativa y de difusión esté en efecto al servicio del público y no de los gobiernos locales o federal. La reforma constitucional fue un significativo e importante primer paso y le corresponde al Congreso de la Unión, en el actual periodo de sesiones del Poder Legislativo Federal, que acaba el próximo mes, aprobar la legislación secundaria. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, se dio a la tarea de preparar una propuesta de ley, misma que se entregó al Pacto por México, a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Qué proponen los ciudadanos de la AMEDI? ¿Cómo asegurar que los avances constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no se diluyan en la ley secundaria? Este es nuestro tema de análisis en Contraste. Aleida, bienvenida, Aleida Calleja, Gracias. que ahora trabajas en el Observatorio Latinoamericano de Convergencia Digital y como mencionaba hace un rato, presidiste la AMEDI, igual que el doctor Raúl Trejo, investigador aquí en la Universidad Nacional del Instituto de Investigaciones Sociales y en su momento también presidente de la AMEDI, esta organización que pues se dio a la tarea de elaborar una iniciativa completa que regule las materias de radio, televisión, radiodifusión y telecomunicaciones, que hace converger leyes que hoy están separadas en una misma iniciativa. Yo quisiera que analizáramos la propuesta de la AMEDI, pero no sin antes hacer una recapitulación con ustedes de dónde se desprende esta iniciativa, que es, además del trabajo que ya venía haciendo la asociación desde hace años, de la importante reforma constitucional en la materia que pues sin duda le da un impulso al tema, ¿no? Bueno, si había un largo trabajo en términos legislativos poco fructífero, hay que reconocerlo, de grupos ciudadanos como la AMEDI, de especialistas, de mucha gente interesada en esos temas en universidades como esta Universidad Nacional, desde hace, pues no exagero, 3 décadas y media por lo menos. La historia es muy larga, pero en síntesis, después de mucho tiempo, muchas de las ideas para regular a los medios, para reconocer a la convergencia tecnológica, para tener reglas claras para estos servicios al público, fueron decantando en una iniciativa que hace, ¿cuántos años? 4 quizá, presentó la AMEDI a través de distintos legisladores federales. Era una iniciativa de reforma que no contemplaba la creación de un organismo regulador con alcance constitucional, era una reforma muy limitada, pero este documento, que fue resultado de muchos años de discusión y de enfrentamientos y de contrastes, fue el punto de partida para que una vez resuelta esta reforma constitucional de junio pasado, de la cual se habló en la cápsula que vimos hace unos minutos, se rescataran elementos de las viejas demandas de grupos sociales, se actualizaran a partir de la reforma constitucional y en síntesis, más allá de la historia que creo que importa, son algunos rasgos de este documento. La reforma constitucional es excesivamente detallada. En términos de técnica constitucional, esto horroriza a los especialistas porque se incorporó a la Constitución una gran cantidad de detalles
que hoy obligan, y este es el aspecto virtuoso de esta reforma, en términos de técnica también, a que muchas de las cosas que dice la Constitución se trasladen a la ley reglamentaria. La Constitución, si se cumple, y yo espero que se cumpla en ese proceso legislativo, tendrá que traducirse en reglas claras y precisas para el organismo que regule las telecomunicaciones. Hoy tenemos un IFETEL constituido de manera quizá discutible, pero ya está. Hay comisionados que tienen muchas atribuciones. ¿Cómo van a funcionar? ¿De qué manera van a determinar cuándo una empresa en telecomunicaciones o radiodifusión es dominante o no? ¿Qué derechos se le reconocerán a las audiencias? ¿De qué manera se asignarán los 3 tipos de concesiones que ahora habrá, comerciales, públicas, y oficiales y sociales? Todos estos son temas que tienen que ser reglamentados con todo detalle en la ley que en pocas semanas, en pocos días más, estará a discusión en el Congreso y para la cual se hizo esta propuesta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Aleida, la reforma constitucional permitió avanzar, destrabar asuntos que quizá hace años, cuando hicieron el primer documento, se veía muy lejano que pudieran transitar políticamente, en buena medida por el peso de los poderes fácticos de las grandes empresas, pero se avanzó de manera sustantiva. Se avanzó de manera sustantiva y, digamos, se tuvieron por primera vez en la historia de este país el reconocimiento de ciertos sectores de la sociedad y el reconocimiento de derechos que, aunque se habían demandado durante mucho tiempo, no estaban en ningún lado, ¿no? Y eso da pie precisamente a una ampliación de los derechos, porque hay que decir que de manera económica se le dice la reforma de telecomunicaciones, pero en realidad es de radiodifusión, es de derecho a la información, de libertad de expresión, de contenidos audiovisuales, y eso obviamente genera la posibilidad de haber elaborado una ley mucho más integral con una perspectiva del ejercicio de derechos y de competencia económica también. Entonces, digamos, fue un proceso en el que estuvimos platicando con muchos actores sociales, es decir, no hay un solo actor social que no tenga que ver con la reforma de telecomunicaciones. La niñez, las mujeres, los ambientalistas, en fin, hay los indígenas, los pueblos indígenas, hay una gran cantidad de grupos sociales que están esperando que se transforme el paradigma de la comunicación y de las telecomunicaciones en México para mejorar sus condiciones de vida y también para, digamos, mejorar los procesos del debate democrático. Y me parece que en ese sentido la propuesta de la MEDI es una de las más completas que hasta el momento tengamos. Existe la iniciativa que salió en Cámara de Diputados por parte de Purificación Carpinteiro a nombre del PRD. Está esta iniciativa de la MEDI que en efecto se entregó a ambas cámaras del Congreso y al Pacto por México, y que es una iniciativa que tiene su grado de complejidad porque es convergente, en efecto, y porque hay mucho detalle respecto de cómo debiera de regularse, no solamente en la parte de competencia, sino cómo deben de regularse derechos que en la vida los habíamos tenido en un marco normativo en México, como los derechos de las audiencias, por ejemplo, o aumentar cosas como la neutralidad de la red, en fin, una serie de temas que podemos ir hablando con detalle a lo largo de este programa, pero me parece que sí genera un avance sustancial en términos de poder transformar este panorama de la comunicación en el país. Raúl Trejo, Aleida Calleja subraya, es una reforma que no solo afecta las condiciones de operación de una industria o de algunas ramas industriales, es una reforma que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la democracia misma, con la calidad del debate público, por eso es una reforma tan importante. ¿Cuál es la pertinencia, la necesidad de que la legislación secundaria sea una sola? Ustedes en la AMEDI propusieron una sola reforma, no un conjunto de reformas a 13 leyes, como ocurre en otras discusiones en las últimas semanas, la reforma financiera, la fiscal, es un abanico de legislaciones, de cuerpos normativos que se están proponiendo modificar. Ustedes dicen uno solo. ¿Por qué en este caso debe ser así o sugieren que sea así? Durante mucho tiempo hemos tenido separadas a las telecomunicaciones
de la radiodifusión. Por eso no ha sido raro que en México tengamos dos leyes diferentes, la ley de radio y televisión, que es de 1960, la ley de telecomunicaciones, que es del 95. Bueno, esto ya cambió. Si bien antes la telefonía y los satélites tenían un ámbito de expansión y hasta público diferentes, y por otro lado la radio y la televisión, hoy son lo mismo. Este programa en el que estamos conversando se va a transmitir por TV UNAM, que tiene un canal abierto gracias a la digitalización de su señal, que está adosada, creo que la del canal 22. Bueno, ahí estamos viendo cómo la vieja televisión, no digo que TV UNAM sea vieja, sino el sistema de televisión analógico se fusiona con lo digital. Y este programa además va a estar disponible en internet. La gente que quiera lo va a poder descargar completo o en partes, y los televidentes pueden interactuar a través de Facebook y Twitter, y lo podemos mirar lo mismo en el televisor analógico con un convertidor, o si tenemos cable o satélite, que en un televisor digital o en una tableta como esta que traigo aquí. Vaya, las formas para hacer y consumir contenidos en los medios están imbricadas hoy. A esto algunos le hemos llamado sociedad de la información, que desde mi punto de vista es la fusión entre las telecomunicaciones y lo digital. Y como es lo mismo, como una sola señal sirve para difundir servicios muy diferentes, bueno, hay que tener un solo ordenamiento que lo regule. No lo dicen solo los especialistas, lo reconocen los legisladores. La reforma constitucional de la que hemos hablado, que fue promulgada el 11 de junio, establece que antes de 180 días el Congreso debe hacer una ley convergente. Esta es una obligación que establece la reforma misma en reconocimiento a esta imbricación de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya es una disposición constitucional y que permite además, digamos, trascender la dispersión normativa que había caracterizado a nuestro país y eventualmente pues dado lugar a conjunto de anomalías, de abusos de empresas dominantes, en fin, que estarán ya todas reguladas en una misma iniciativa. Por lo tanto, estaremos, Aleida, en las próximas semanas viendo la discusión de una ley. Sí, estaremos viendo la discusión de una sola ley convergente, porque esto que plantea Raúl es la convergencia, es decir, hay varios servicios en una sola plataforma, entonces ya no es posible mantener dos cuerpos legales que nada ayudaban precisamente a la eficacia. Ahora, habrá que ver, digamos, la iniciativa de la MEDI se convierte ya en un proyecto de iniciativa de ley porque 18 senadores la hacen suya, la firman y la presentan, que eso ya se hace en este periodo de presidencia de Agustín Ramírez, que asumió la presidencia hace muy poco de la MEDI. Y aquí me parece que va a venir uno de los temas más claves, es decir, la reforma, la ley secundaria de telecomunicaciones es la que va a poder hacer viable o no lo que dice la reforma constitucional, y es importantísima. Ahora, aquí el tema es cómo se va a procesar, porque me parece, está esta iniciativa, está la iniciativa de la MEDI, hay otros grupos que también han presentado iniciativas. Si me permiten, vamos a hacer una pausa en este primer bloque para regresar a discutir los capítulos importantes que tiene la iniciativa de la MEDI y que deberán atender las otras propuestas y cómo debería darse el procesamiento político del que depende que las cosas lleguen a buen puerto. Continúe con nosotros en esta conversación con Raúl Trejo del Arbre y Aleida Calleja, ambos expresidentes de la MEDI, hablando precisamente de la legislación secundaria a la llamada reforma de telecomunicaciones, pero que también es de radio y televisión. Es una reforma también que tiene que ver con la democracia más amplia, como nos han dicho. Regresamos en unos segundos.